evaluación por género del trabajo docente durante el confinamiento por la pandemia, el caso de una institución de educación superior en el sureste de la República Mexicana. Me acompañan en esta investigación el doctor José Rubén Bacap Sánchez, la doctora Miriam Sánchez Monroy y la maestra Blanca Yamili Pérez Rodríguez. Desde hace 2 años de haber finalizado la etapa del COVID-19, que todos lo vivimos, cada región vivió y desarrolló estrategias de manera diferente para poder continuar con su vida cotidiana, en lo que se pudo. En el caso de la educación se observaron transformaciones dinámicas en cuanto a la formación e impartición de cursos en línea. Los docentes en su mayoría tuvieron que ingeniárselas para poder transmitir sus conocimientos. Esto implicó modificaciones tanto en los estudiantes como en los profesores para poder hacer llegar esta educación lo más completa posible, lo cual incluyó que las personas tuvieran que adecuarse a las contingencias que el momento requería. La transición abrupta de la educación virtual puso de manifiesto la falta de preparación en tecnologías de información y comunicación, tanto para los docentes como para estudiantes, generando retos significativos que requirieron abordajes integrales. En cuanto a la educación superior entre los profesores y los estudiantes, podría decirse que la educación superior fue la más, o mejor dicho, la menos golpeada, porque se supone que los muchachos conocían las tecnologías, métodos y técnicas que de manera virtual podían manejar. Sin embargo, esta situación no fue del todo así, porque tanto profesores como alumnos tuvieron que adecuarse a las condiciones que cada región poseía. El acceso a la tecnología fue desigual, convirtiendo su utilización de manera sensible de exclusión educativa para diferentes sectores. ¿Qué significa o qué significó esto? Precisamente que los profesores y los alumnos de las comunidades tuvieron que manejar con lo que tuvieron, lo que significa que muchas comunidades carecían de la infraestructura necesaria para poder proveer de internet a los estudiantes. En cuanto a las zonas urbanas, pues hubieron también horas pico en las cuales, aunque se tenía el acceso a internet, no pudo ser aprovechado al máximo debido a que mucha gente, sobre todo en la mañana, se conectaba y eso disminuía precisamente la recepción. Para las modalidades de clase en línea y de manera física, se involucraron distintos requisitos digitales, enfoques de enseñanza y motivación por parte de los profesores como alumnos para facilitar el proceso de enseñanza. Esto significó que tanto alumnos como maestros tuvieron que trabajar en conjunto para poder dar las clases. En nuestro caso, en el Instituto Tecnológico de Mérida, pues tuvimos que adecuarnos a esas condiciones, muchas veces apoyados por los alumnos y otras veces los alumnos apoyados por los maestros. En cuanto a la evaluación del desempeño docente, esta es vista como una herramienta que permite identificar áreas de oportunidad para la mejora continua de docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo con Flores y García, citados por Cifuentes, la evaluación docente permite aumentar en mayor o menor grado la calidad de la educación.
Este proyecto de investigación que estoy presentando pretende analizar las estrategias docentes durante la contingencia del COVID-19 en el Instituto Tecnológico de Mérida. Se estudiaron las experiencias de los estudiantes durante los 3 semestres que comprendieron el confinamiento, contemplando desde el mes de marzo del 2020 al mes de diciembre del 2021. La justificación de esta propuesta fue generar un instrumento que muchas de las instituciones de educación superior emplean y forman parte del desempeño docente, como es la evaluación, por lo que las autoridades usan como herramienta de análisis y discusión que permite establecer estrategias de planeación y mejoran la calidad de vida. El objetivo fue describir los resultados de la evaluación docente durante la pandemia del 2019, del COVID, mediante la percepción de los estudiantes para crear o mejorar los planes de formación docente e incrementar la calidad educativa. La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, de alcance relacional, de diseño no experimental transversal. En un solo momento nada más se dio esta situación. La muestra fue de 80 hombres y 39 mujeres, haciendo un total de 129. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Las variables medidas fueron la opinión de estudiantes respecto al trabajo docente, que veremos posteriormente, y el género del alumno. La temporalidad fue de marzo a mayo del 2023, cuando se realizó este estudio. El método fue el deductivo, la técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. En cuanto a la metodología empleada, los sujetos de estudio fueron los jóvenes estudiantes matriculados al momento de realizar el estudio o la investigación en el Instituto Tecnológico de Mérida, Yucatán, México, quienes mostraron interés en participar en el estudio. El instrumento administrado fue diseñado en escala Likert, en donde se cuestionó sobre el trabajo docente en las aulas de manera virtual, siendo los reactivos, o mejor dicho, los reactivos siguientes: la organización del trabajo docente sobre el contenido del curso, el dominio y apertura en el manejo de las herramientas tecnológicas, las famosas TICs, la planeación de las clases, el diseño de las evaluaciones utilizando recursos tecnológicos, la puntualidad y el compromiso, la creatividad y el dinamismo, la empatía y trabajo en equipo, y la comunicación efectiva con el grupo. Bien, este instrumento, escala de Likert, tuvo una confiabilidad que se determinó mediante el cálculo del coeficiente alfa de Cronbach, con un resultado de 0.783, lo cual queda en un rango de aceptable según diversos autores. En cuanto a los resultados, vamos a dividirlo por género. En este caso presento el de los alumnos, y en la cual podemos apreciar de que el trabajo docente generalmente diseñado mediante técnicas de TICs, fue el que tuvo una mayor calificación, con 3.85, casi 4. Es importante señalar de que la escala Likert se compuso de 5 resultados. Totalmente en desacuerdo fue el número 1, el número 2 fue en desacuerdo, el número 3 fue indiferente, o sea, ni de acuerdo ni en desacuerdo, el número 4 fue en de acuerdo y el número 5 fue en totalmente
de acuerdo. Y aquí vemos que caen entre indiferente y en de acuerdo, ¿no? Con 3.85. La siguiente calificación que tuvo más alta los docentes fueron la puntualidad, fue una de las características, lo cual obtuvo un valor de 3.81, lo mismo que las clases se llevaron en un ambiente de empatía, con 3.81. Mientras que los que menos valor obtuvieron fueron el docente fue organizado al desarrollar sus actividades con 3.58, seguido por el docente mostró dominio y apertura en el manejo de las TIC con 3.59 y la creatividad y dinamismo del docente con 3.59. Estos son los valores que se obtuvieron en cuanto a los alumnos. En cuanto a las alumnas, fue algo muy similar al de los alumnos, sin embargo con otros valores. Por ejemplo, el punto 4 fue el que obtuvo mayor calificación, con el docente generalmente diseñó y evaluó las evaluaciones utilizando recursos tecnológicos, con 3.71. Seguido de la puntualidad fue una característica que lo identificó con 3.54, seguido de considero que el docente planeaba puntualmente sus clases, un 3.51. Las actividades que menos valor obtuvieron al ser evaluados fue el docente mostró dominio y apertura en el manejo de las herramientas tecnológicas con 3.13. La creatividad y el dinamismo del docente fue de gran ayuda para comprender los temas con 3.21. Muy bien. Si tomamos estos dos valores, tanto de alumnas como alumnos, y lo ponemos en una gráfica de radar, nos damos cuenta que los alumnos fueron los que mayor valor le otorgaron a los docentes en su evaluación, y las alumnas pues se quedaron un poquito menor, ¿verdad? Lo podemos ver que fueron más estrictas las alumnas al momento de evaluar que los alumnos. En cuanto a las diferencias de las alumnas y los alumnos, lo que encontramos fue de que los alumnos tuvieron un mayor porcentaje en otorgarles a la evaluación, mientras que las alumnas se quedaron un poquito cortas. Sin embargo, hubieron valores como el docente mostró dominio y apertura en el manejo de las TIC, que en opinión de los alumnos y las alumnas hubieron diferencias muy grandes, como aquí 0.46. La creatividad y dinamismo del docente fue de gran ayuda para comprender los temas. También hubieron diferentes en las opiniones de las alumnas y los alumnos, y el docente mantuvo una comunicación efectiva con el grupo. Bien, en cuanto a los resultados, ya puestos estos resultados en la prueba de Unban-Whitman para comprobar las hipótesis, tenemos que las hipótesis que se plantearon fueron que no había diferencias significativas en cuanto a la opinión de los alumnos en su evaluación con respecto a la evaluación hecha por las alumnas. Mientras que la hipótesis alternativa era que sí había diferencias de los alumnos con respecto a la opinión de las alumnas. El valor que nos dio finalmente el p-valor fue de 0.002, lo cual nos menciona de que había diferencias significativas. Se puede considerar que hubo diferencias significativas en estas dos opiniones. Por lo tanto, nos quedamos con la hipótesis alternativa, que nos dice que son diferentes la percepción que tuvieron los alumnos con respecto a las alumnas. En conclusión, podemos mencionar que ambos estudiantes, tanto alumnos como alumnas, evaluaron el trabajo docente durante la pandemia en el rango de indiferente, tendiendo a
de acuerdo en la escala de Likert, lo que significa que les pareció hasta cierto punto irrelevante el trabajo docente durante la pandemia. Esto se debe quizás a que los jóvenes ya poseían conocimiento a través de Internet de otras formas de poder impartir las clases en línea con otros maestros, de manera de podcast o a través de la plataforma YouTube, ¿no? Quienes les podían explicar con más tiempo, más calma, mejor organizado los temas que se vieron. 2. La mayor diferencia en la opinión de los alumnos fue en el reactivo. El docente mostró dominio y apertura en el manejo de las herramientas tecnológicas, con una diferencia de 0.46 puntos, mientras que en la opinión con menos diferencia fue: el docente generalmente diseñó evaluaciones utilizando recursos tecnológicos, la cual tuvo un valor de 0.13 puntos. En cuanto a la prueba de hipótesis, se encontró que la prueba U de Mann-Whitney tuvo un p-valor de 0.02, mientras que el nivel de significancia que se planteó fue de 0.05. Aquí está mal, por favor, era 0.5, un 5%. Por tal motivo, se rechazó la hipótesis nula, lo que representa que existe diferencias significativas en la opinión del trabajo académico entre los alumnos y las alumnas. En ello se observa que las alumnas tienen mayor rigor al momento de evaluar al docente, mientras que los alumnos tienden a prestar menos importancia a este trabajo del docente. Este resultado nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de atender los procesos de enseñanza-aprendizaje de las alumnas, pues con los resultados obtenidos se demuestra que no perciben igual el trabajo académico que sus compañeros masculinos. Bien, finalmente los resultados obtenidos nos llevan a plantearnos nuevas interrogantes. ¿Cuáles son los factores relevantes para que las alumnas y los alumnos pudieran mejorar la evaluación del docente? Esta puede ser una de las preguntas que puede llevar a otras investigaciones. ¿Qué factores didácticos inciden en mayor medida en el aprendizaje de los alumnos y alumnas? ¿Y qué deben hacer los docentes para mejorar su trabajo hoy en día?